A continuación estudiaremos el caso de factorización denominado diferencia de cubos. Tenemos una diferencia de cubos cuando tenemos un binomio en el cual cada uno de sus términos tiene raíz cúbica exacta. En este caso la raíz cúbica de x a la 3 es x y la raíz cúbica de a la 3 es a. Además, sus signos son diferentes. Aquí notamos que el signo este es positivo y acá el signo es negativo. La factorización nos quedará de la forma, llamemos a este primer término y a este segundo término. Entonces la factorización nos quedará la diferencia del primero menos el segundo multiplicado por el primer término elevado a la 2 más el producto del primero por el segundo más el segundo término elevado a la 2. Recordemos además que esta factorización la obtenemos como resultado del trabajo con productos notables. Ya esta expresión que tenemos aquí la habíamos trabajado en ese momento. Veamos algún ejemplo que nos permita comprender de mejor manera la diferencia de cubos. Si me piden factorizar el binomio x a la 3 menos 27, lo primero que debo hacer es verificar si se trata de una diferencia de cubos. Ya tengo la diferencia. Veamos si tienen raíz cúbica exacta. Raíz cúbica de x a la 3 es x y raíz cúbica de 27 es 3. Como tenemos una diferencia de cubos, entonces lo factorizaríamos primero colocando la resta del primero menos el segundo multiplicado por el primer término elevado a la 2 más el producto del primero por el segundo más el segundo término elevado a la 2. Recordemos que cuando es resta aquí, en el primer paréntesis colocaremos la resta de ambos términos y que en la segunda expresión todos los signos serán positivos. Caso contrario, ¿qué sucede con la suma de cubos? Cuya factorización la tendremos de la siguiente manera. Cuando tengo una suma de cubos, es decir, un binomio en el cual sus términos tienen signos iguales y esos términos a la vez tienen raíz cúbica exacta, se factorizará. Llamemos a este el primer término, a este el segundo término, será la suma de ambos términos multiplicado, ya aquí no todos son positivos, sino que se van alternando los signos, el primero al cuadrado menos el producto del primero por el segundo más el segundo término elevado al cuadrado. Así, si nos piden factorizar el polinomio x a la 6 más 8, nos tocaría verificar si se trata de una suma de cubos, para lo cual vamos a extraer raíz cúbica. Raíz cúbica de x a la 3, de x a la 6, será x elevado a la 2. ¿Por qué? Porque x a la 2 por x a la 2 por x a la 2 nos va a dar, recordemos que este es un producto de potencias de igual base, se colocaría la base y se suman los exponentes, con lo cual nos da x a la 6. Y la raíz cúbica de 8 va a ser 2. ¿Por qué? Porque 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. O sea que yo esto lo puedo expresar de la forma x a la 2 más 2, en este caso el x, por decirlo así, viene siendo el x a la 2 y el a sería el
2. Multiplicado por el primer término elevado a la 2, es decir, x a la 2 elevado a la 2, menos el producto del primero por el segundo, es decir, 2 por x a la 2, más el segundo término elevado a la 2, obteniendo como resultado final x a la 2 más 2, que multiplica a x a la 4 menos 2x a la 2 más 4 y cerramos paréntesis. Con esto ya tenemos la factorización. Recordemos que en suma, el primer paréntesis, los términos van separados por el signo más, y en el segundo factor se van alternando los signos, que el primer término se eleva al cuadrado menos el producto del primero por el segundo más el segundo elevado a la 2. Realicemos algunos ejemplos. Tengo 8x a la 3 menos 1,25. Lo primero que voy a verificar es si se trata de una suma o una diferencia. Puedo observar que es una diferencia. Verifiquemos si es una diferencia de cubos. Para eso vamos a extraer raíz cúbica a tanto el primero como el segundo término. Raíz cúbica de 8 es 2, raíz cúbica de x a la 3 es x y raíz cúbica de 125 es 5. Quiere decir que yo la expresión original la puedo expresar de la forma 2x menos 5, y recordemos que acá todos los signos van a ser positivos y me va a quedar el primer término elevado a la 2 más el producto del primero por el segundo, es decir, 5 por 2x más el segundo término elevado a la 2. Cuando adquirimos cierta experiencia, estas multiplicaciones y esos cuadrados se pueden resolver de manera inmediata. Nos va a quedar 2x menos 5, que multiplica 2x elevado a la 2, me quedaría 4x a la 2, más 5 por 2x me quedaría 10x, más 25. Bueno, tenemos otro ejemplo. Tenemos que factorizar 27 a la 3 más 64b a la 3. Tenemos una suma, con lo cual estaríamos trabajando con una diferencia de cubos. Para verificarlo debemos extraer la raíz cúbica de 27, que es 3, y de a la 3, que es a. La raíz cúbica de 64b a la 3 es 4b. O sea que sí se trata de una suma de cubos. Recordemos que en la suma de cubos me va a quedar la suma de los dos términos, es decir, de 3a más 4b. Y ahora me toca ir alternando signos, es decir, que será 3a elevado a la 2 menos el primer término por el segundo término más el segundo término elevado a la 2. Y esto sería igual a su vez a 3a más 4b, que multiplica 3 a la 2, me queda 9a a la 2, menos el producto del primero por el segundo, que me daría 12ab, más el segundo a la 2, que sería 16b a la 2. No tengo términos semejantes, con lo cual ya habría terminado mi factorización. Resolvamos un último ejemplo.
64 a la 3 menos 729. Tenemos una diferencia. Verifiquemos si se trata de una diferencia de cubos. Para eso extraemos la raíz cúbica de 64 a la 3, que es 4a, y la raíz cúbica de 729, que es 9. Con lo cual, la factorización nos quedaría 4a menos 9 factor. Recordemos que cuando tenemos una resta en el primer paréntesis, luego todos los signos van a ser positivos de acuerdo a como nos plantea la diferencia de cubos. Luego nos quedará el primer término elevado a la 2 más el producto del primero por el segundo, que sería 4 por 9, 36, o sea 36a, más el segundo término elevado a la 2. Y finalmente esto sería igual a 4a menos 9, que multiplica 4 a la 2 me da 16a a la 2, más 36a, más 9 a la 2 que me da 81. Y con esto finalizamos nuestra explicación de algunos casos de factorización. Una recomendación, tal como se hizo al principio, es antes de ponernos a trabajar, de pronto sin pensar en qué método vamos a utilizar, es importante que hagamos el reconocimiento de qué método estamos trabajando para poder sí aplicar los pasos o las fórmulas que están previamente establecidas en la tablita que se presentó inicialmente. Bueno, también es la experiencia se gana con la práctica, con lo cual los invito a que realicen varios ejercicios con los cuales pueden adquirir esa habilidad. Muchísimas